En el corazón de Versalles, cuando la noche caía y el eco de los violines se disolvía entre los espejos, algo mucho más oscuro que la música comenzaba a despertarse. Las velas titilaban sobre los candelabros de oro, reflejándose en los rostros pálidos y pintados de los nobles franceses, mientras el perfume caro intentaba, en vano, ocultar el hedor de la decadencia. En aquellas salas donde el mármol y la seda convivían con los susurros y las miradas prohibidas, se gestaba una realidad que pocos se atreverían a imaginar, un reino gobernado no solo por un monarca absoluto, sino por la lujuria, la impunidad y el deseo de desafiar a Dios mismo. El siglo XVII había hecho del lujo una religión. Luis XIV, el Rey Sol, había convertido su corte en el escenario del poder más absoluto, donde cada gesto, cada sonrisa, cada palabra tenía el peso de una máscara. Pero bajo esa coreografía de cortesía, el alma de Francia se desmoronaba. Detrás de los abanicos, los juegos de miradas y los rituales sociales, existía un lenguaje oculto, una red de placeres y secretos que unían a la nobleza en una especie de hermandad silenciosa. En los jardines, iluminados por la luna, los susurros se mezclaban con el sonido de las fuentes. Allí, las damas de la corte hablaban con dulzura mientras planificaban pecados. Los caballeros, vestidos con encajes y terciopelo, esperaban la caída de la noche para despojarse no solo de sus ropas, sino de cualquier rastro de humanidad. En los salones privados, donde no entraban los criados, se apagaban las luces y comenzaba otro tipo de ceremonia, una en la que la moral era una broma y el placer, un mandato. Algunos decían que Versalles no era un palacio, sino un templo, no al amor, sino a la posesión. Allí, la pureza era sacrificada cada noche sobre altares de seda, y los cuerpos se convertían en moneda de poder. Cada caricia tenía un precio, cada suspiro era una transacción. Las damas más influyentes competían por atraer la atención del rey o de sus favoritos, y para lograrlo, nada era demasiado. En las habitaciones doradas la vergüenza había sido desterrada hacía mucho tiempo. Pero lo más perturbador no era lo que se veía, sino lo que se susurraba. Había rumores de juegos extraños, de rituales en los que la fe y el deseo se mezclaban hasta volverse indistinguibles. Algunos afirmaban haber visto a sacerdotes bendecir los pecados de los nobles. Otros hablaban de fiestas donde la sangre se mezclaba con el vino. Nadie se atrevía a decirlo en voz alta, pero todos sabían que el alma de Francia estaba siendo vendida cada noche. En esa época, la moral era un teatro y el pecado, una obra maestra. Las apariencias lo eran todo. Mientras el pueblo pasaba hambre en las calles de París, los nobles se ahogaban en perfumes y placeres. La distancia entre ambos mundos no se medía en kilómetros, sino en vergüenza. El hambre del pueblo y la gula de la aristocracia eran dos caras del mismo infierno. Hay algo profundamente humano en el deseo de esconder el mal bajo el brillo del oro. Es una tendencia que no ha desaparecido. Quizás por eso, siglos después, seguimos fascinados con Versalles. Porque sabemos que aquella historia no terminó. Las mansiones modernas, los clubes secretos, las redes de poder, todos guardan el mismo perfume antiguo de hipocresía y deseo. Cuando el reloj marcaba la medianoche, las puertas del palacio se cerraban. Desde afuera, Versalles seguía siendo la joya del mundo, el símbolo del refinamiento francés. Pero dentro, el aire se espesaba con el sonido de risas contenidas y gemidos lejanos. Nadie podía escapar a la sensación de que algo impuro estaba ocurriendo, algo que ni los sacerdotes, ni los reyes, ni los siglos podrían limpiar jamás. Versalles era una jaula dorada donde los ángeles habían sido sustituidos por sombras. Y en el corazón de esa oscuridad, el deseo reinaba como un dios sin rostro, alimentado por el poder, el silencio y la impunidad. Aquella era la verdadera Francia que no aparecía en los retratos. La nación que bailaba sobre su propia condena, sin saber que cada fiesta era un paso más hacia la guillotina.
Para comprender cómo una sociedad tan brillante se hundió en las sombras del deseo y la crueldad, hay que mirar al principio de todo, a la corte de Luis XIV, el llamado Rey Sol. En su figura se mezclaban el esplendor y la tiranía, la devoción y la vanidad. Era el monarca que había convertido el poder en una religión y su cuerpo en un símbolo del Estado. Pero ese mismo cuerpo, adorado por todos, también era el espejo de una Francia enferma de sí misma. Versalles no fue solo un palacio, sino un escenario cuidadosamente diseñado para controlar a los nobles. Luis XIV, con su genio político, entendió que el ocio podía ser una cadena más fuerte que el miedo. Encerró a la aristocracia en un mundo de fiestas interminables, de banquetes y rituales, donde cada placer era una distracción del vacío. Y cuando el poder se disfraza de placer, el alma se disuelve lentamente. Los sacerdotes predicaban virtud, pero el rey mismo mantenía amantes públicas y privadas. Los duques, con sus capas de seda, competían no por servir a Francia, sino por ser los primeros invitados a los placeres reales. El pecado ya no era un acto oculto, era un signo de estatus. Y así comenzó la corrupción más profunda de todas, la que convierte el vicio en virtud. Las raíces de esta depravación no nacieron del amor, sino del aburrimiento. El lujo absoluto mata el deseo y lo reemplaza con la necesidad de lo extremo. Cuando todo está permitido, lo prohibido se convierte en el único objeto de deseo. Por eso los nobles franceses no buscaban placer, sino transgresión. Querían sentir algo que los hiciera humanos otra vez, aunque fuera el horror. En los salones dorados, el amor se transformó en espectáculo. Los cuerpos eran objetos de curiosidad, la inocencia, un juguete que se rompía por diversión. En las cartas privadas que aún sobreviven, se describen noches de máscaras, donde los participantes se despojaban de su identidad y se entregaban a juegos crueles de humillación y poder. Los límites se borraban. Lo religioso, lo erótico, lo político, todo se mezclaba en un solo rito pagano. Pero el origen de esa enfermedad social también estaba en la religión misma. Francia era oficialmente cristiana, pero su fe había sido capturada por la pompa y la corrupción. El clero se convertía en cómplice del poder, bendiciendo los pecados de los reyes a cambio de favores y tierras. Lo sagrado se prostituía frente al altar del lujo. En los conventos, donde debía reinar el silencio, se escuchaban confesiones que rozaban el escándalo. El alma de Francia estaba atrapada en una contradicción, un país devoto y libertino al mismo tiempo. Esa tensión entre culpa y deseo era el combustible de su decadencia. Cuanto más se hablaba de virtud, más crecía la curiosidad por el pecado. Cuanto más se rezaba, más intensas eran las orgías. Era como si toda una civilización hubiera decidido desafiar al cielo, convencida de que Dios no se atrevería a mirar. Algunos filósofos, como La Rochefoucauld y Diderot, empezaron a escribir sobre esta hipocresía. Denunciaban la moral fingida de los poderosos, pero sus críticas se leían en los mismos salones donde se cometían los excesos. La nobleza se reía de sí misma, incapaz de detener el incendio que había iniciado. Cada escándalo se convertía en una nueva moda. Esa cultura de impunidad transformó a Francia en un laboratorio de deseos rotos. Lo que comenzó como un juego de poder entre amantes se convirtió en una enfermedad colectiva. Una fascinación por el dolor, el control y la sumisión. Detrás de cada abanico, había una mente que soñaba con el pecado como única forma de sentirse viva. Y así, poco a poco, el brillo del Rey Sol empezó a tornarse oscuro. Su corte, tan admirada por el mundo, se convirtió en una Babilonia disfrazada de elegancia. Los ecos de los rezos se confundían con los gemidos, los altares se mezclaban con los lechos. Nadie lo decía, pero todos lo sabían. El infierno se había mudado a Versalles, y sus puertas estaban abiertas solo para los elegidos. Versalles no era solo la residencia del rey. Era una máquina de control, un teatro de apariencias donde los pecados se cometían al amparo de los espejos.
Cada rincón del palacio escondía secretos que jamás fueron escritos en los libros de historia. Detrás de los grandes salones donde se celebraban los bailes y los banquetes, existía otro Versalles, uno privado, prohibido, un laberinto de habitaciones pequeñas y pasadizos ocultos donde el placer y la crueldad se mezclaban como una misma sustancia. Los sirvientes más fieles sabían callar. Habían visto cómo los duques y marqueses desaparecían con sus damas detrás de paneles deslizantes. Habían escuchado risas ahogadas, gritos breves, promesas susurradas al oído. Nadie hablaba porque el silencio era la moneda más valiosa de la corte. Quien sabía demasiado podía morir sin dejar rastro. Entre las sombras de ese otro palacio nacieron las llamadas cámaras de los placeres ocultos. No eran simples habitaciones, sino escenarios diseñados para excitar los sentidos y torturar la conciencia. Paredes cubiertas de terciopelo rojo, espejos que multiplicaban los cuerpos, cadenas disimuladas como elementos decorativos. Allí, la piel y el miedo se mezclaban en un mismo juego. El duque de Richelieu, conocido por su elegancia y su sadismo, era uno de los anfitriones más temidos. Decía que la belleza solo alcanzaba su plenitud cuando se unía al dolor. En sus reuniones, los invitados dejaban su título a la entrada. No había reyes ni condes, solo seres humanos desnudos de toda virtud. Las normas eran simples. Nadie debía detener el juego, por cruel que fuera. Las jóvenes doncellas, muchas veces hijas de la servidumbre, eran utilizadas como objetos en rituales que pretendían liberar el alma del tedio, pero lo único que liberaban era la bestia dormida en cada noble. Algunos llamaban a estas noches el pequeño infierno de Versalles. En esos lugares, el arte de la seducción se convirtió en un arma. Las sonrisas eran trampas, los abrazos, cadenas invisibles. Las mujeres más inteligentes comprendieron que el placer era poder, y lo usaron para manipular a los hombres que gobernaban Francia. Mientras tanto, los hombres se sentían dioses, creyendo que podían poseer la inocencia y destruirla sin consecuencias. Los documentos históricos que sobrevivieron a la censura muestran hasta qué punto el cuerpo se había convertido en un símbolo político. Las amantes del rey no solo eran compañeras en el lecho, sino herramientas de espionaje, diplomacia y control. Un secreto susurrado durante el placer podía valer más que un tratado entre naciones. Y así, el sexo se transformó en una nueva forma de guerra. No faltaban los rituales que mezclaban lo religioso con lo profano. En una de las galerías ocultas del palacio, se realizaban ceremonias donde los asistentes fingían ser ángeles caídos. Se invocaban nombres prohibidos. Se usaban símbolos cristianos en actos impuros. Los historiadores más prudentes lo llaman juegos teológicos, pero los testigos los describían como auténticas misas negras. Allí, el cuerpo se convertía en altar, y la culpa era reemplazada por la euforia. Algunos de estos rituales fueron relatados en los diarios de cortesanos y confesores, aunque bajo nombres en clave. Hablan de banquetes del silencio, de ofrendas de la carne, de cálices sin vino. Todo formaba parte de una red de complicidades que unía al poder, la religión y el deseo en una espiral imposible de romper. Los jardines de Versalles, con sus fuentes y estatuas, también servían de escenario a estos excesos. A la luz de la luna, los cuerpos se movían entre las sombras como si participaran en una danza pagana. La música del palacio no llegaba hasta allí, solo el murmullo de los árboles y el sonido de la respiración humana. Era un mundo sin Dios, sin ley, sin pudor. Pero nada de esto hubiera sido posible sin el silencio cómplice del monarca. Luis XIV sabía. Siempre supo. Y sin embargo, prefería mirar hacia otro lado. Tal vez porque comprendía que el vicio mantenía a la nobleza ocupada, distraída, dócil. Que el pecado era una herramienta más del poder. Mientras los cuerpos se consumían en el placer, el trono permanecía firme. Y así, el palacio que debía ser símbolo de la gloria francesa,
se convirtió en su propio infierno dorado. Cada espejo de Versalles reflejaba dos rostros, el de la belleza y el del horror. Y en esa dualidad, la aristocracia encontró su perdición. Durante el reinado de Luis XIV y sus sucesores, la frontera entre lo sagrado y lo profano se volvió cada vez más delgada. Lo que empezó como un juego de poder dentro de la corte pronto infectó a la Iglesia misma. Los sacerdotes, los confesores del rey y los directores espirituales de las damas nobles comenzaron a formar parte de un mundo secreto donde el deseo y la devoción se confundían. La religión se convirtió en un disfraz más para el pecado. La Francia de aquella época era oficialmente católica, pero en realidad se había transformado en un escenario de contradicciones. Las iglesias rebosaban de oro, pero el alma del pueblo estaba vacía. Los sermones hablaban de pureza, mientras que los confesores de la corte escuchaban los detalles más impuros de los pecados de los nobles y los absolvieron con una sonrisa. El perdón se compraba con una joya, una donación o simplemente con la promesa de silencio. Fue entonces cuando comenzó a hablarse de algo más oscuro, las misas negras. Rituales secretos en los que se invertía el sentido de la liturgia cristiana y en los que la Eucaristía se profanaba con sangre y placer. Los rumores señalaban a algunos sacerdotes vinculados al círculo de Madame de Montespan, la poderosa amante del rey. Se decía que ella, desesperada por retener el amor del monarca, participó en ceremonias donde sacrificaban animales, pronunciaban oraciones al revés y utilizaban cuerpos humanos como altares. En una de las descripciones más inquietantes, una mujer desnuda se tumbaba sobre una mesa cubierta de seda negra. Sobre su vientre se colocaba un cáliz dorado lleno de vino mezclado con sangre. Un sacerdote, vestido con ropas sacerdotales auténticas, recitaba oraciones profanas mientras los asistentes observaban en silencio. Luego, el vino se repartía como si fuera una comunión, y los participantes sellaban su pacto con gestos de deseo y sumisión. Los cronistas más discretos de la época evitaron mencionar nombres, pero todos sabían quiénes eran los verdaderos protagonistas. Incluso se llegó a acusar a miembros de la nobleza de practicar magia y brujería. La frontera entre el placer y el satanismo se desvaneció, y aunque el rey intentó reprimir estos escándalos, el daño ya estaba hecho. El pecado se había instalado en el corazón mismo del poder divino. El sacerdote Etienne Guibourg, confesor de varias damas de la corte, fue uno de los más infames. Dirigía ceremonias nocturnas en las que invocaba al diablo bajo el pretexto de obtener protección divina para sus feligresas. Decía que el sufrimiento del cuerpo era un camino hacia la purificación del alma, pero en realidad era un predador escondido tras una cruz. Las crónicas posteriores lo llamarían el sacerdote del infierno. La mezcla de religión y deseo no solo corrompió a la Iglesia, sino que también sembró el miedo en toda Francia. Los rumores de las misas negras se extendieron como una plaga. En las calles de París se murmuraba que los hijos ilegítimos del rey eran fruto de esos rituales. En los conventos, las monjas confesaban haber sido forzadas a participar en orgías disfrazadas de penitencia. Nadie podía distinguir ya el rezo del gemido. Sin embargo, más allá del escándalo, estos ritos revelaban una verdad más profunda: el vacío espiritual de una sociedad que había reemplazado la fe por el placer. La nobleza buscaba en lo prohibido una forma de trascendencia, de sentir algo que ni el poder ni el oro podían ofrecer. Era una búsqueda desesperada de sentido, una confesión silenciosa de que el alma de Francia estaba perdida. Incluso hoy, los historiadores no se ponen de acuerdo sobre cuántas de estas historias fueron reales. Algunos creen que fueron exageraciones creadas por los enemigos del rey, pero los registros judiciales de la Affaire de Poisson son demasiado precisos como para ser solo rumores. Documentan sacrificios, pactos, venenos y nombres que desaparecieron misteriosamente de la historia. La Iglesia, para proteger su imagen, condenó en silencio a los sacerdotes implicados. Muchos fueron desterrados o trasladados a conventos remotos. Otros simplemente
dejaron de existir. Pero los ecos de esas misas negras siguieron resonando en los pasillos del poder. Las palabras del Evangelio, deformadas por el deseo, seguían flotando sobre Francia como una maldición invisible. Versalles seguía brillando bajo el sol del rey, pero bajo su resplandor se ocultaba una oscuridad más profunda que cualquier pecado mortal. El altar y la cama se habían vuelto el mismo lugar. Y mientras el incienso ascendía hacia los techos dorados, el alma de toda una nación descendía lentamente hacia el infierno. Mientras la corte francesa se hundía lentamente en sus propios excesos, un nombre emergió como símbolo de una corrupción que ya no buscaba esconderse. Donatien Alphonse François, mejor conocido como el Marqués de Sade. Descendiente de una de las familias más antiguas y respetadas de la nobleza provenzal, Sade fue el hijo perfecto de su tiempo. Culto, refinado y completamente podrido por dentro. Su mente era el espejo roto de una Francia que había perdido el alma. El marqués nació en un mundo donde el poder justificaba cualquier deseo. Educado por jesuitas, conoció desde joven la disciplina y la culpa. Pero esas mismas enseñanzas lo empujaron a rebelarse contra todo lo sagrado. Si Dios existe, escribiría más tarde, entonces es el primero en violar sus propias leyes. En esa frase, cargada de cinismo, se escondía toda su filosofía, la del hombre que se cree superior a la moral, a la fe y al sufrimiento ajeno. Sade no fue un libertino más, fue un teórico del horror. En sus castillos, organizaba reuniones donde las orgías se mezclaban con la humillación, el dolor y la muerte simbólica. Las mujeres eran tratadas como objetos de experimentación. Los sirvientes eran forzados a participar, y cada noche era una representación teatral del poder absoluto. Lo llamaban el filósofo del vicio. Él prefería el poeta del instinto. En 1768, un escándalo lo hizo célebre. La joven Rose Keller denunció haber sido encerrada, azotada y torturada por el marqués en su mansión de Arcueil. Cuando fue arrestado, Sade se defendió diciendo que la muchacha había participado por curiosidad. Esa frase lo definió para siempre. Fue encarcelado varias veces, pero su intelecto lo salvó tantas como su arrogancia lo condenó. En prisión escribió sus obras más oscuras, entre ellas las 120 jornadas de Sodoma y Justine o los infortunios de la virtud. En esos textos Sade transformó la crueldad en ideología. Describía actos atroces con una frialdad casi científica, sin pasión ni arrepentimiento. Para él, la moral era una invención humana, una cadena impuesta por los débiles. La naturaleza es indiferente al bien y al mal, decía. Solo conoce el placer y el dolor. Sus personajes hablaban con la voz de un dios que no siente compasión, y sus víctimas eran solo instrumentos de un experimento filosófico. El estudio del mal como esencia del hombre. El impacto de su pensamiento fue devastador. Algunos lo consideraron un loco, otros un profeta del nihilismo. Pero en el fondo, Sade no era una excepción. Era la consecuencia lógica de una sociedad que había hecho del placer su único credo. En él, el libertinaje se convirtió en religión. Si los reyes habían jugado con el pecado, Sade lo convirtió en un sistema. Donde Versalles buscaba esconder la depravación bajo oro y seda, él la desnudó y la proclamó virtud. Los salones parisinos leían sus escritos en secreto. Muchos fingían horror, pero en realidad estaban fascinados. La nobleza veía en Sade su propio reflejo deformado, el rostro sin máscara de su tiempo. Lo detestaban porque les mostraba la verdad, y la verdad era insoportable. El pensamiento de Sade sobrevivió incluso a la Revolución Francesa. Mientras la guillotina cortaba las cabezas de los nobles, sus palabras seguían circulando entre intelectuales y artistas. El nuevo mundo que prometía libertad y fraternidad no tardó en descubrir que la sombra del marqués seguía viva. Su nombre fue prohibido, sus libros destruidos, pero su eco se infiltró en la literatura, en la filosofía y en el arte. Nietzsche, Bataille, Foucault, todos de algún modo dialogaron con él.
El marqués murió en el manicomio de Charenton en 1814, convencido de que la humanidad lo recordaría. Y así fue. Hoy, su apellido se ha convertido en una palabra: sadismo. Una marca eterna de lo que ocurre cuando el deseo deja de reconocer límites y el placer se convierte en una forma de destrucción. Pero Sade no fue solo un monstruo individual. Fue el símbolo de una enfermedad colectiva. En él se resumía todo lo que Francia había cultivado durante siglos: el poder sin culpa, la fe pervertida, el placer como justificación del dolor. Su vida fue la última misa negra del antiguo régimen, y su legado, el espejo donde la humanidad sigue viéndose con miedo. Porque cuando el placer se convierte en ley, el hombre deja de ser humano. Y en el eco de las risas del marqués, todavía se escucha el susurro de un país que bailó demasiado cerca del abismo. En el oscuro teatro de la corte francesa, las mujeres desempeñaban un papel mucho más complejo que el de simples víctimas o amantes. En un mundo dominado por los hombres, muchas aprendieron a usar las armas que se les permitían: la belleza, la astucia y el deseo. El cuerpo femenino se convirtió en un campo de batalla, y las damas nobles, en estrategas de un juego cruel donde el poder y la pasión se confundían. Madame de Montespan fue la primera en comprenderlo. Amante de Luis XIV durante más de una década, era una mujer de inteligencia deslumbrante y ambición sin límites. En su sonrisa se escondía una amenaza y en su perfume un secreto. Se decía que su amor por el rey era tan obsesivo que recurrió a la magia para conservarlo. Los rumores hablaban de pociones, amuletos y conjuros pronunciados en la oscuridad. Pero lo que más escandalizó a la corte fueron las acusaciones de que había participado en las llamadas misas negras, organizadas por el sacerdote Guibourg, el mismo que invocaba al diablo sobre cuerpos desnudos. Según los testimonios de la Affaire de Poisson, Montespan habría ofrecido su piel como altar, mientras el sacerdote recitaba plegarias invertidas pidiendo la eterna devoción del monarca. Nadie pudo probarlo, pero el rumor bastó para sellar su destino. Fue desterrada discretamente del corazón de Versalles y reemplazada por otras amantes más jóvenes, más dóciles, menos temidas. Sin embargo, el mito de su poder nunca murió. Para muchos, encarnaba la figura de la mujer que desafía al cielo y al trono, dispuesta a sacrificar su alma con tal de no ser olvidada. Otras damas siguieron su ejemplo. La marquesa de Pompadour, por ejemplo, convirtió el arte de la seducción en política. En sus salones se decidían alianzas, se escribían decretos y se destruían reputaciones. Sabía que el cuerpo era una llave, pero también un arma de doble filo. Lo usaba con elegancia, con cálculo, con frialdad. Fue una de las primeras mujeres en comprender que en la Francia de los reyes, el placer era la verdadera moneda del poder. Detrás de los abanicos de encaje y los vestidos de seda, se escondían pasiones salvajes, celos y conspiraciones. Las mujeres que no podían acceder al amor del rey se refugiaban en los brazos de cortesanos, artistas o incluso sacerdotes. La represión social se transformaba en deseo, y el deseo en furia. Muchas usaban el sexo para sobrevivir, para vengarse, o simplemente para sentir que existían en un mundo que las trataba como decoraciones vivientes. Pero había algo más profundo en ese frenesí. Las damas de Versalles no eran solo pecadoras, eran prisioneras. Encerradas en un sistema que las juzgaba por su apariencia, aprendieron a dominar ese mismo lenguaje de la apariencia. Si los hombres usaban el poder para poseer, ellas lo usaban para manipular. Cada mirada podía ser un desafío, cada sonrisa una trampa. En sus juegos, lo erótico se volvía psicológico, lo sensual, un instrumento de venganza. Algunas, incapaces de soportar la presión, cayeron en la locura o el fanatismo religioso. Las crónicas cuentan que en los conventos de París y Lyon, ciertas nobles retiradas experimentaban visiones y éxtasis místicos que rozaban la histeria. Repetían nombres de hombres, mezclaban rezos con gritos. La frontera entre la pasión y la fe se desvanecía.
Era como si el cuerpo femenino, reprimido durante siglos, buscara su liberación en los extremos, el placer o la santidad. En los retratos de la época, las mujeres aparecen con rostros serenos, rodeadas de flores y perlas. Pero bajo esas imágenes se escondían corazones en guerra. Cada joya, cada pliegue de tela, era una armadura. La corte francesa no fue solo un escenario de pecado masculino, sino un laboratorio de la mente femenina bajo presión. Deseo, inteligencia, miedo y poder, mezclados en una misma mirada. Y así, mientras los hombres jugaban a ser dioses, las mujeres aprendían a ser demonios elegantes. Ellas también escribieron su parte en el libro de los pecados de Versalles, no con sangre, sino con perfume. Convirtieron el sufrimiento en arte, la humillación en dominio. En un mundo que las reducía al silencio, hicieron del silencio su idioma más peligroso. El esplendor que una vez deslumbró a Europa comenzó a desmoronarse desde dentro. Versalles, aquel paraíso dorado construido sobre los caprichos de un solo hombre, se convirtió poco a poco en una cárcel brillante donde todos, desde el rey hasta el último sirviente, eran prisioneros del mismo engaño. Bajo el mármol pulido y los espejos infinitos, el aire se llenaba de una sensación densa, de un cansancio invisible que ni el perfume ni la música podían disimular. Luis XV heredó el trono de su bisabuelo, pero no su fuego. Era un hombre débil, cansado del deber y esclavo del placer. Bajo su reinado, los escándalos se multiplicaron como sombras en la noche. Su corte fue aún más libertina que la de su predecesor, pero sin la grandeza que justificaba el exceso. Las fiestas se volvieron rutinarias, las orgías aburridas, los pecados repetitivos. Incluso el vicio comenzó a oler a tedio. El pueblo, fuera de los muros del palacio, empezaba a murmurar. En las tabernas de París, las historias sobre los juegos del rey y las damas de la carne se contaban como cuentos de horror. Mientras los campesinos morían de hambre, las cocinas de Versalles arrojaban toneladas de comida cada día. La distancia entre los que mandaban y los que obedecían se había convertido en un abismo. Y ese abismo, como todos los abismos, terminaría devorándolo todo. En 1774, cuando Luis XVI subió al trono junto a María Antonieta, el palacio ya era una ruina moral disfrazada de paraíso. La joven reina, educada en la inocencia austriaca, llegó con sueños de belleza y amor, pero pronto descubrió que el trono de Francia era un altar de sacrificio. La corte la observaba con ojos envenenados, esperando su caída, y ella, para sobrevivir, aprendió a jugar el mismo juego. Sus vestidos, sus bailes, sus banquetes eran gritos de soledad disfrazados de lujo. Cada joya que usaba era un escudo contra la humillación. Mientras el país se hundía en deudas, ella se refugiaba en la fantasía de Trianon, su pequeño refugio privado, donde fingía ser una campesina rodeada de flores. El pueblo lo interpretó como una burla. No comprendían que aquella reina no reía de ellos, sino de sí misma. Versalles la había devorado, igual que a todos los demás. Los últimos años del antiguo régimen fueron como un largo funeral con música. Las fiestas continuaban, los amantes seguían jugando, los sacerdotes seguían callando. Pero todos sabían que algo se acercaba. El aire estaba cargado, como antes de una tormenta. Los espejos de los salones ya no reflejaban belleza, sino fantasmas. Las paredes parecían escuchar. Cuando estalló la revolución, Versalles dejó de ser un símbolo de grandeza para convertirse en un recordatorio del pecado. Los mismos nobles que habían bailado bajo los candelabros fueron arrastrados por las calles. Las risas se transformaron en gritos, los perfumes en olor a sangre. Las camas de seda se vaciaron, las galerías se llenaron de polvo. La guillotina, con su filo limpio, se convirtió en la nueva religión de la justicia. Algunos de los cortesanos que sobrevivieron contaron después que, durante las noches previas a la caída del palacio, se escuchaban ruidos extraños en los pasillos, pasos sin cuerpo, susurros de mujeres, ecos de risas apagadas.
Decían que eran los pecados del pasado cobrando forma, reclamando el precio de su festín. Quizás fuera solo culpa o miedo, pero para muchos era la prueba de que el alma de Versalles nunca descansó. La monarquía se derrumbó, y con ella toda una forma de entender el mundo. El palacio que había sido la cuna del placer se convirtió en tumba del poder. Los cuerpos que antes se ofrecían al deseo fueron ofrecidos al pueblo. La sangre de los reyes manchó las mismas piedras que habían pisado los amantes y los pecadores. Francia despertó del sueño dorado y descubrió que su paraíso había sido un infierno todo el tiempo. Versalles quedó vacío, pero su silencio era más elocuente que cualquier palabra. En sus pasillos aún flotaba el eco de los gemidos, de las risas, de las plegarias invertidas. Era el sonido de una civilización que se había destruido a sí misma, creyendo que podía jugar a ser Dios. Cuando las antorchas de la revolución se apagaron y el polvo de la guillotina se asentó, Francia despertó en un mundo nuevo. Pero bajo las ruinas del antiguo régimen, algo siguió respirando. No eran los reyes ni los nobles, sino sus fantasmas. El deseo, el poder, la corrupción. Todo lo que había nacido en los corredores dorados de Versalles no murió con la monarquía. Solo cambió de forma. El siglo XIX heredó esa dualidad enfermiza, la obsesión por la pureza y la fascinación por el pecado. En las novelas de Balzac, Zola o Maupassant, la aristocracia seguía apareciendo como un espejo de la decadencia moral. Las casas de placer sustituyeron a los palacios, los burdeles a las cámaras de los duques. El lenguaje cambió, pero el impulso era el mismo: dominar, poseer, someter. El pensamiento de Sade, que una vez fue condenado al silencio, resurgió con fuerza. Su sombra se extendió sobre Europa como una profecía cumplida. Filósofos, artistas y psicólogos comenzaron a estudiar lo que él había descrito sin pudor: el deseo como una fuerza destructiva, inseparable de la naturaleza humana. Lo que en Versalles fue un juego secreto, en la modernidad se volvió una reflexión pública. La sociedad descubría, horrorizada, que el monstruo de Sade habitaba en todos. Pero el legado del libertinaje francés no se limita a la perversión. También dejó una huella profunda en la cultura y en la idea de libertad. El cuerpo, antes instrumento de poder, comenzó a reivindicarse como espacio de autonomía. Las mujeres, las mismas que habían sido utilizadas como objetos de placer o de intercambio político, empezaron a reclamar su derecho al deseo propio. Sin saberlo, aquellas damas de Versalles, con su belleza y su rabia silenciosa, habían encendido una chispa que siglos después ardería en el feminismo moderno. Sin embargo, la herencia más inquietante fue la normalización del exceso, el lujo, el consumo, la apariencia. La misma lógica que destruyó a la nobleza francesa reapareció en el mundo contemporáneo. Hoy, los palacios se llaman corporaciones, los tronos son pantallas y las máscaras siguen puestas. El poder sigue seduciendo, el deseo sigue corrompiendo, y la humanidad continúa bailando al borde del abismo con la misma sonrisa de los cortesanos de antaño. Cada vez que una sociedad se olvida de sus límites, revive el espíritu de Versalles. Las orgías de placer han sido reemplazadas por otras más sutiles: el culto a la imagen, la adicción al éxito, la obsesión por el control. Cambian los escenarios, pero el argumento es el mismo. Seguimos buscando redención en lo que nos destruye. Y sin embargo, entre tanta oscuridad, queda una lección. El esplendor de Versalles, con toda su belleza y su pecado, fue también una advertencia. Nos recordó que ningún imperio, por brillante que sea, puede sobrevivir cuando convierte el deseo en su única ley. La belleza sin alma se pudre, el poder sin justicia se derrumba, y el placer sin amor se transforma en vacío. Hoy, cuando los turistas caminan por los pasillos silenciosos del palacio, pocos imaginan lo que ocurrió allí. Las luces, los cuadros, las fuentes, todo parece un cuento de hadas. Pero si uno escucha con atención, todavía puede oír el eco lejano de los susurros y las risas que precedieron a la caída.
porque Versalles no fue solo un lugar, sino un espejo eterno, un recordatorio de que la gloria y el pecado son, a menudo, la misma cosa con distinta luz. El tiempo borró los cuerpos, pero no las huellas. El mármol aún guarda secretos que ni la historia ni la fe se atreven a confesar. Bajo cada piedra, bajo cada espejo, duerme la memoria de un mundo que confundió la libertad con la destrucción. Y mientras existan hombres y mujeres dispuestos a jugar con los límites del deseo, el espíritu del palacio del pecado seguirá vivo. Versalles cayó, pero el deseo sigue reinando. Solo cambió de trono.